Si nunca has estado en la taiga rusa en invierno, no entenderás lo que es estar rodeado de un bosque infinito, donde cada sombra parece viva y cada rama puede ser la última. Hace tiempo que me acostumbré a estar solo. Mi trabajo es patrullar estos bosques, protegerlos de cazadores furtivos y madereros ilegales. En 10 años he visto de todo, pero lo que encontré el año pasado me cambió la vida. Todo empezó en febrero. Hacía tanto frío que mi aliento se convirtió al instante en cristales de hielo, y mis pies, a pesar de mis botas de piel, apenas sentían el suelo bajo mis pies. Seguí una ruta que me llevaría a un viejo camino forestal, nada fuera de lo común. Nieve, árboles, huellas de animales. En un momento dado me di cuenta de que los árboles que tenía delante tenían un aspecto extraño. Era como si las ramas se hubieran combado, formando un arco sobre el camino. Había algo raro, pero lo achaqué al juego de luces. Cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que el bosque estaba cada vez más tranquilo. Incluso el familiar crepitar de las ramas o el graznido de los cuervos habían desaparecido. Tenía la sensación de haber cruzado una frontera invisible, más allá de la cual el bosque vivía según sus propias reglas. Al cabo de una hora vi algo que me hizo aminorar el paso. Era un antiguo campamento. Varias construcciones de madera cubiertas de nieve se erguían en círculo. Las paredes de madera gris estaban oscurecidas y destartaladas. Varios de los tejados se habían caído hacia adentro, y por los huecos entre las tablas se veía una inmersión negra. Todo parecía como si el lugar hubiera estado abandonado durante décadas. Me tomé mi tiempo para acercarme. Como guarda forestal, lo conocía todo en la zona, cada pabellón de caza, cada vieja cabaña. Pero este campamento no estaba marcado en ningún mapa, no figuraba en ningún archivo. Se suponía que este lugar no existía. Miré alrededor de los terrenos. Parecía que alguna vez había sido un lugar bullicioso. Los restos de una hoguera en el centro del campamento, bancos medio podridos donde se había sentado la gente. Había hachas oxidadas tiradas por ahí, como si alguien las hubiera arrojado apresuradamente. Entre los árboles aún se podían distinguir restos de cuerda que probablemente habían servido para secar la ropa. Pero algo iba mal. Todo parecía extraño. La nieve era plana, pero no pude encontrar huellas de animales alrededor del campamento. Ni una sola rama, ni una sola señal de que una pata o una pezuña hubiera puesto un pie aquí. El bosque alrededor estaba muerto. Incluso los viejos árboles de las afueras del campamento parecían retorcidos, como si intentaran protegerse del lugar. El primer edificio al que eché un vistazo fue una pequeña cabaña. La puerta estaba medio rota, pero aún se sostenía sobre una bisagra. La abrí de un empujón y dentro sentí una ráfaga de aire frío que olía de un modo extraño. No a humedad, como solía ocurrir en esos lugares, sino a algo amargo y metálico. Dentro había sillas, mesas volcadas y un armario que parecía que alguien había intentado abrir, pero no había tenido tiempo. Sobre la mesa había una vieja linterna oxidada, que parecía no haber sido tocada en décadas. La toqué y pensé que el metal estaba demasiado frío, incluso para esta temperatura, pero me interesaba más la caja de madera del rincón. Estaba cubierta de una gruesa capa de polvo y se mantenía extrañamente plana, como si alguien la hubiera colocado aquí recientemente. La abrí. Dentro había viejos cuadernos atados con un cordel. Las tapas estaban manchadas, pero el papel del interior seguía en buen estado. La letra era legible. El primer cuaderno empezaba con una simple anotación. 15 de septiembre de 1962. Hoy ha llegado un nuevo turno al campamento. Nos han dado nuestras tareas para la semana, y el tiempo hasta ahora ha sido favorable. La gente está de buen humor, pero algunos se quejan de ruidos extraños por la noche. Creo que son los nervios. No entendía qué era este campamento ni por qué estaba aquí. Por la descripción del diario, era algo así como una base maderera, donde los trabajadores se quedaban unos meses.
pero más adelante las entradas se volvieron más inquietantes. 20 de septiembre. Hoy he vuelto a oír ruidos. Vienen del bosque. Kostya dijo que vio algo que parecía una luz entre los árboles, pero eso son tonterías. No puede haber ninguna luz aquí. 25 de septiembre. La gente se está poniendo nerviosa. Uno de los trabajadores ha desaparecido. Dicen que puede haber ido al bosque, pero ¿dónde? Todo su equipo sigue aquí. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Cerré mi cuaderno y de repente me di cuenta de que la cabaña estaba más fría que antes. El aire a mi alrededor parecía más denso y podía sentir que alguien me observaba, aunque estaba segura de que estaba sola. Salí, intentando no mostrar mi miedo ni siquiera a mí misma, pero en cuanto volví la vista al bosque, me pareció ver una sombra que parpadeaba entre los árboles. Me quedé en medio del campo, rodeada de un silencio anormal incluso para la taiga. Parecía como si el mundo entero se hubiera detenido, como si incluso la naturaleza temiera perturbar la paz del lugar. El frío penetraba hasta los huesos, pero no era solo la escarcha. Tenía la extraña sensación de que el propio lugar repelía el calor, como si no quisiera que nadie se quedara aquí. Pero no podía irme sin más. Este campamento ya se había aferrado a mí como un depredador que atrae a su presa. Es mi orgullo profesional averiguar qué es este lugar, por qué ha desaparecido de todos los registros y por qué siento que no estoy solo aquí. Con los cuadernos en la mano, entré en la siguiente cabaña. Esta cabaña olía aún peor que la primera, una mezcla de podredumbre y algo químico, como si el tiempo se hubiera congelado aquí. Sorprendentemente, el interior estaba casi intacto. Mesas, bancos, restos de vajilla, como si la gente se hubiera marchado con prisas. Me senté en una de las mesas y volví a abrir el primer cuaderno. Me temblaban los dedos, pero no de frío. Algo en las anotaciones me asustaba, como si pudiera sentir el miedo del autor a través de sus palabras. El diario continuaba. 30 de septiembre. Decidimos buscar a Alexei, que había desaparecido unos días antes. 6 hombres salieron al bosque con linternas y rifles. Solo regresaron 4. Dijeron que habían encontrado huellas extrañas, como si algo grande hubiera corrido por la nieve. Pero lo más extraño fue que oyeron una voz, la de Alexei, solo que no era su voz. Les llamaba, pero las palabras no eran naturales, como si alguien intentara imitar el habla humana. Hice una pausa para mirar a mi alrededor. De pronto me di cuenta de que ni siquiera oía mis pasos, ni mi respiración. Todo estaba absorbido por aquel silencio sepulcral. Pensé que algo se movía en la esquina de la habitación, pero solo había una silla rota. Quise seguir leyendo, pero oí un sonido, silencioso, como un susurro. Venía de fuera, de algún lugar entre las cabañas. Me levanté de un salto y dejé caer el cuaderno al suelo. La ventana, helada por dentro, solo mostraba las negras siluetas de los árboles. El sonido volvió a sonar, no como un susurro, sino como un gemido largo y prolongado, como si alguien intentara hablar, pero no pudiera. Cogí la linterna y salí de la cabaña, intentando respirar despacio para no mostrar lo mucho que temblaba. Fuera, el aire era pesado, como el que precede a una tormenta. Miré en la dirección de donde procedía el sonido. Una sombra parpadeaba entre 2 chozas destartaladas, apenas visible, pero allí estaba. No podía equivocarme. La linterna solo revelaba paredes vacías y ramas de árboles dobladas contra el suelo por el peso de la nieve. Pero sentí que me observaban. Ni un animal del bosque, ni un humano. Algo que no debía estar aquí. No me apetecía volver a la cabaña, pero la idea de abandonar el campamento me dejaba una sensación de inacabamiento, como si me lanzara a una estampida. Volví a coger el cuaderno y de pie en la calle continué leyendo. 5 de octubre. La situación empeora. La gente se niega a salir de sus cabañas por la noche. Los ruidos son cada vez más fuertes. Alguien dijo que había visto luces en el bosque,
pero cuando nos acercamos no había nada. Otra mujer desapareció hoy. Su hijo dice que fue al bosque después de oír la voz de su marido, pero su marido murió hace 3 años. Tenemos miedo de decirlo en voz alta, pero parece que el bosque se nos está llevando uno a uno. Mi corazón se aceleró al llegar a la siguiente entrada. 8 de octubre. Ya no sentimos que este sea nuestro campamento. Es como si hubiera cobrado vida. Desaparecen cosas, aparecen otras nuevas. Alguien dice que ha visto sombras dentro de las cabañas. Hoy encontramos extraños símbolos tallados en los árboles. Nadie admite haberlo hecho. Hemos empezado a encender hogueras por la noche para permanecer juntos, pero no parece funcionar. Levanté la vista y vi que el bosque que rodeaba el campamento empezaba a tener un aspecto extraño. La nieve ya no parecía limpia. Algunos de los árboles tenían símbolos tallados, simples círculos cruzados con líneas y una especie de espirales, pero estaba seguro de que no habían estado allí cuando yo había entrado. Me invadió la sensación de estar formando parte de la misma historia. Era como si ya no estuviera leyendo los diarios, sino escribiéndolos con mis actos. Me armé de valor y caminé hasta la siguiente cabaña, con la sensación de que alguien me seguía, pero al darme la vuelta solo vi un sendero vacío en la nieve. Esta cabaña era más pequeña que las demás, pero dentro todo parecía como si la gente se hubiera marchado ayer mismo. Platos de cucharas, vacíos desde hacía tiempo, pero erguidos, como si alguien los hubiera puesto con cuidado. La cama estaba hecha. En la pared colgaba una fotografía de un grupo de personas, hombres, mujeres, niños. Estaban de pie fuera del mismo campamento, sonriendo. Me acerqué y de repente me di cuenta de que en la fotografía me miraban con ojos vacíos. Los rasgos faciales estaban borrosos, como si alguien los hubiera borrado. No sabía qué pensar. ¿Era un juego de luces o algo más? Y entonces lo sentí por primera vez. Fue como si un aliento frío me tocara la nuca. Me di la vuelta bruscamente, cogiendo la antorcha, pero allí no había nada. Solo las paredes de la cabaña y el rectángulo negro de la ventana, a través de la cual vi un reflejo. Pero no era mi reflejo. No se movía como yo. Me quedé inmóvil, mirando por la maldita ventana. El reflejo parecía tener vida propia. Estaba quieto, pero sus ojos me apuntaban directamente, aunque yo no miraba exactamente en esa dirección. Me entró un sudor frío en la frente y me temblaron los dedos que sujetaban la linterna. Parpadeé y todo desapareció. La ventana volvía a estar negra, reflejando solo la oscuridad de la habitación y el resplandor de la luz de la linterna. Es solo fatiga, pensé, pero ni siquiera yo me creía. Todo en este lugar susurraba que estaba vivo, que estaba observando. Me obligué a coger el cuaderno, a abrirlo de nuevo, aunque cada línea era como un paso hacia el abismo. La letra era cada vez más irregular, como si el autor hubiera escrito con prisa o con miedo. La nueva entrada me hizo olvidar por un momento mis propios temores. 12 de octubre. El fuego se apagó solo, aunque la leña estaba seca. Nadie se atrevió a salir a encenderlo de nuevo. Oímos pasos, pesados, medidos, como si algo grande anduviera por el campamento. Por la mañana no había huellas en la nieve, solo sombras que parecen haberse quedado quietas. No podemos verlas, pero podemos sentirlas. Yo mismo recordé haber visto una sombra entre las cabañas. El corazón me latía tan fuerte en los oídos que temí que atrajera algo, pero seguí leyendo. 15 de octubre. Todos lo vimos. Un hombre estaba de pie junto a la hoguera por la noche, alto, con ropa negra. Pensamos que era uno de los nuestros, pero no se movió. Cuando me acerqué, desapareció. Solo quedaba un cráter en la nieve, como si se lo hubiera tragado la tierra. Mi mirada se desvió del texto cuando oí un fuerte crujido en el exterior. No era el simple sonido de una rama al caer. Era más cercano, más fuerte, como si algo caminara cerca, rompiendo árboles,
pero tan despacio que cada paso parecía una eternidad. No recuerdo haber vuelto a estar fuera. El frío frescor del aire me golpeaba la cara, pero nada me calmaba. Me asomé al bosque, apuntando con la linterna en la dirección del ruido. Las sombras de los árboles se movían, pero no vi nada vivo. Eran solo ramas, decía mi mente, pero por dentro sabía que no lo eran. De repente noté algo en la nieve. A primera vista solo eran manchas, pero a medida que me acercaba, el corazón me caía a los talones. Eran huellas, enormes, inhumanas. No parecían ni huellas de oso ni de lobo. Cada huella era redonda, con surcos profundos como marcas de garras, y venían directamente hacia el campamento. Sentí crujir el suelo bajo mis pies. Retrocedí y miré hacia las cabañas, pero el campamento ya no parecía seguro. Al contrario, se había convertido en una trampa de la que ya no podía escapar. Volví a la primera cabaña, donde había dejado el resto de mis diarios. Había perdido la noción del tiempo. ¿Era por la mañana? ¿Era de noche? No lo sabía. Solo quería acabar con aquello, leerlo, entenderlo y largarme de aquí para siempre. Las siguientes entradas del diario eran cada vez más inconexas. 18 de octubre. Olga ha desaparecido. Dice que oyó la voz de su madre llamándola desde el bosque. Intentamos detenerla, pero estaba como en trance. Por la mañana encontramos su vestido colgado de una rama, pero estaba mal. Estaba seco, aunque había nevado toda la noche. 20 de octubre. Quedábamos 3 de nosotros. Los demás han desaparecido o se han ido, pero el campamento no nos deja ir. Hoy Alexei dijo que vio a su mujer en la ventana de una cabaña, pero murió antes de que llegáramos. Salió corriendo a la calle y nunca volvió. Pasé la página y me di cuenta de que las entradas se habían vuelto casi ilegibles, como si el autor hubiera escrito mientras temblaba de frío o de terror. La última anotación se rompió por la mitad. 22 de octubre. Los oigo. Han venido a por mí. No son personas. No es el bosque. Es... La entrada terminaba con manchas de tinta, como si al autor se le hubiera caído el bolígrafo, y luego solo quedaban borrones. Cerré el cuaderno. Tenía los dedos helados, y entonces me di cuenta de que el aire a mi alrededor era diferente. El silencio que antes me oprimía los oídos fue sustituido por un sonido silencioso, pero inconfundible. Un susurro, como si alguien caminara alrededor de la cabaña. Me quedé helado, con el corazón latiéndome frenéticamente. Y entonces ocurrió. La puerta que había cerrado tras de mí se abrió lentamente, aunque no había viento. Entró un aire helado. La luz de una linterna distinguió una abertura en la que no había nadie. Retrocedí un paso, sintiendo que se me acababa el tiempo. Los pasos se acercaban. Sabía que no eran los míos. Era algo que caminaba, pero no se veía. Levanté la linterna y fue entonces cuando lo vi. En la esquina de la habitación, donde antes solo había una silla rota, se erguía algo. Alto, demasiado alto para ser humano. Una figura negra que la luz no podía penetrar, y se inclinaba hacia adelante como si me estuviera estudiando. Y entonces, cuando me quedé inmóvil, sin saber si gritar o moverme, pronunció mi nombre. Cuando la oscuridad pronunció mi nombre, dejé de respirar. Mi cuerpo se congeló, como si la escarcha se hubiera metido no solo en el aire, sino también en mis huesos. La voz era grave, zumbona, y sonaba como un eco, como si procediera de algún lugar bajo tierra. Parecía saberlo todo sobre mí, como si me observara no solo aquí, sino en el pasado, en cada paso que daba fuera de este bosque. Quería huir, pero mis piernas se negaban a obedecerme. Mi mente gritaba, ¡corre!, pero me quedé parado como un escollo. La luz de la linterna temblaba, distinguiendo el contorno de la habitación, pero aquella figura ya no estaba donde la había visto. Había desaparecido, y entonces la puerta de la cabaña se cerró de golpe con un fuerte crujido. El sonido resonó por toda la habitación y finalmente me levanté de mi asiento.
No recuerdo cómo salí corriendo, pero una vez en el frío, me di cuenta de que el campamento había cambiado. Ya no parecía el mismo. Las cabañas que parecían derruidas parecían haber sido reconstruidas. La nieve había desaparecido y yo estaba sobre tierra seca y agrietada, sin rastro del invierno a mi alrededor. Un espeso y sofocante olor a quemado flotaba en el aire, como si un árbol estuviera ardiendo en algún lugar, pero no se veía fuego alguno. Miré a mi alrededor y el corazón me latió con más fuerza. La hoguera del centro del campamento, que había estado vacía, ardía ahora con fuerza. A su alrededor había figuras, siluetas humanas, inmóviles, mirando al fuego. ¿Quiénes sois? Salió de mí, aunque me di cuenta de que era un error. Las figuras empezaron a girarse lentamente. Sus rostros eran indistintos, como si los estuviera mirando a través de un cristal empañado. Pero los ojos ardían con el mismo fuego que la hoguera. La mirada estaba en blanco, muerta, pero sentí que me veían. No se movieron. Solo se quedaron allí y observaron. Pero eso fue suficiente para darme cuenta de que yo era un extraño aquí. El bosque, el campamento, todo este lugar, no era para humanos, y yo estaba demasiado metida. Retrocedí, pero tropecé con algo caliente. Al volverme, vi que era una de las figuras. Estaba tan cerca que podía oír su respiración. Era pesada, como la de un enfermo, intermitente. El rostro de esta entidad empezó a tomar forma gradualmente. Era una mujer, con largos cabellos oscuros que caían al suelo como un líquido. Sus ojos se quedaron fijos en los míos, y me di cuenta de que la había visto en una de las fotografías del campamento. Era Olga, la misma mujer que había ido al bosque en busca de la voz de su madre. Pero no estaba viva. Tenía la cara como una máscara de cera, y movía los labios, pero no emitía ningún sonido. «Vete», susurró por fin. La voz era tranquila, casi infantil. «Mientras puedas». No esperé una segunda advertencia. Me sacudí hacia un lado, casi cayéndome, y eché a correr sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba. El campamento a mi alrededor empezó a moverse, como si el bosque cambiara su disposición. Las cabañas se hicieron más altas, los árboles parecían más cercanos y en cada esquina oía pasos. Estaban por todas partes. Esas entidades, esas figuras, no solo observaban, me seguían. Llegué al borde del campamento, pero cuando me di la vuelta, vi que las figuras ya no estaban de pie. Estaban rodeando la hoguera, cogidas de la mano. Su canto no era humano. Era un sonido imposible de describir. Tonos profundos y cortantes mezclados con chillidos agudos. Me llamaba, amortiguado, pero podía oírlo dentro de mí. En ese momento me di cuenta de que el campamento no quería dejarme ir. Se había acordado de mí. Di un paso hacia el bosque, tratando de alejarme de lo que estaba viendo, pero el canto era cada vez más fuerte. Mi nombre volvió a sonar en aquel coro de voces y grité, incapaz de mantenerme en pie. «Corre, solo correr». No recuerdo cuánto tiempo corrí. El bosque se extendía como si nunca fuera a terminar. No tenía sentido de la orientación. La nieve empezaba a volver, pero estaba cubierta de manchas negras como quemaduras. Lo único que quería era salir de esta pesadilla. De repente, salí corriendo por un camino que me resultaba familiar. Era el mismo camino por el que había venido. El aire era frío de nuevo, pero claro, y oí los sonidos habituales del bosque. Los pájaros, el crepitar de las ramas. La taiga volvía a ser normal. Miré hacia atrás. El campamento había desaparecido. Solo la silueta de las figuras en llamas seguía ante los ojos de mi mente. Habían pasado varios meses desde entonces. Nunca volví a esa zona de la taiga. Nunca le conté a nadie lo que vi allí. Pero el campamento no me deja ir. Por la noche oigo pasos fuera de la ventana, aunque solo haya nieve alrededor. A veces creo ver la cara de Olga en el reflejo del espejo, y me doy cuenta de que este lugar no es solo un campamento abandonado. Está vivo.
y siempre está esperando nuevos huéspedes. Si alguna vez te encuentras en la taiga y encuentras algo que no está en los mapas, no entres ahí. No seas tonto como yo, porque si entras, el bosque no te dejará salir como estabas.